¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señores y señores. Bienvenidos a esta serie de reacción deportiva en cadena que nos da muchísimo gusto hacer a través de Grupo Cadena para todo Baja California, parcial de Sonora y a todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos. Igualmente, del otro lado de la frontera, tanto en California como en Arizona, a través del canal 45 de televisión en la región Tijuana-San Diego y desde luego también para todos los amigos que nos siguen en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y de la misma manera en cadenanoticias.com. Es un verdadero placer dar la bienvenida porque hoy continuamos con nuestra serie de entrevistas con personalidades importantes, históricas dentro del mundo deportivo y hoy nos da doble gusto porque es tijuanense, esa es una, californiano, y aparte practica un deporte maravilloso como es el caso del golf. Nada menos y nada más que con un campeón mundial en esta disciplina, orgullosamente mexicano y de Baja California, el pollero Ernesto Pérez Acosta. Mi querido Ernesto, qué gusto saludarte. No, pues al contrario, mi Carlos, el gusto es para mí. Ahorita que dices orgullosamente tijuanense, no, orgullosamente del agua caliente. Aparte de tijuanense mexicano, pero del agua caliente. 100%, ahora sí, ni para dónde hacerte. 100% del agua caliente. Mi querido Ernesto, tiempos difíciles, tiempos en donde nos ha tocado vivir algo que nunca habíamos experimentado, como es el caso de una pandemia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido este tiempo de espera, este compás de pausa que se genera en toda la actividad, no solamente deportiva, sino en muchos otros ámbitos para ti, por ejemplo? No, pues fíjate que ahorita es exactamente, ya cumplí 3 meses que no le pego a una bola de golf. Ahora, que hago swings, pues aquí me la paso haciendo swings en mi casa, en el patio, el jardín, tengo un patio grande aquí, pero de estar en el campo de golf, de estar practicando, pegando bolas, pues que yo me acuerde, pues nunca, porque a mí siempre me ha gustado practicar mucho y desde chico, pues disfrutábamos el estar ahí, andar en el campo de golf. Pero pues esta situación, pues no, nunca me imaginé que nos iba a tocar vivir algo como esto, porque ya antemano, acuérdate, hace años ha habido eh, pandemias, ha habido epidemias, ha habido situaciones que han atacado a países como por ejemplo en el África, que les pegó muy fuerte la fiebre amarilla, allá en el oriente, total, pero nunca, pues nomás lo veíamos y nunca nos llegamos a imaginar que nos iba a tocar algo como esto, fíjate nomás. Entonces, pues ya como dice mi hermano, como nosotros que ya vamos de salida, yo calculo que ahorita estoy de los 18 hoyos, pues acabo de cumplir 74 años, ahora el 14 de junio. ¡Feliz cumpleaños! Y yo calculo que ya ando más o menos empezando a jugar pues la segunda vuelta ya, ya estoy saliendo en el hoyo 10, ya voy para la segunda vuelta. Entonces, pues... Ojalá y que tengas muchos bogies para que te tardes en llegar al 18. No, y me felicitó un amigo y me decía, oh, pero muchas felicidades, 74, me dice, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su juego? No, le dije, pues ahorita no hemos podido jugar, pero yo me siento muy bien. Antes, cuando tenía 73, tiré un 69. Entonces, lo bueno es que si mi edad va subiendo y ya, por ejemplo, el año que entra 75, pero que mi score no suba también junto con la edad, sino que se me mantenga, güey. No, fíjate que lo disfruto mucho ya a estas alturas del partido. Para nosotros ya es... haz de cuenta que, pues ahora sí que ya no, estamos disfrutando lo que hicimos, pues en toda nuestra carrera. Hay algo que es importantísimo. Me voy a remontar algunos años para atrás. Me voy a ir al hoyo 1 o antes. Órale. Porque aquel muchachito que empezó como recogebolas en un campo, recorrió un larguísimo camino para convertirse primero en un jugador, después en un profesional y finalmente en un maestro. Platícanos cómo fue ese acercamiento
en aquella época de este niño que empezó como recogebolas? Más o menos, ¿en qué año? ¿Y qué te acuerdas de eso? No, pues esos son unos recuerdos, Carlos, muy bonitos. Ahora que nos ponemos a platicar, así mis hermanos, con Víctor Regalado, que es contemporáneo, y nuestra época esa tan bonita que nos tocó vivir en el campestre, sobre todo en el verano, cuando no había clases, pues ahí nos las pasábamos todo el día, este, tanto como trabajando de Cádiz, de juntabolas, y luego nos daban la oportunidad de jugar en las tardes ahí con los muchachos, con los hijos de los socios, porque nosotros nunca fuimos socios, pero nos aceptaban y entrábamos al grupo ahí, ¿verdad? Entonces la pasábamos muy bien, pero lo de boleros es algo que ya desapareció, como estoy casi seguro que también dentro en el tenis, antes había muchachillos boleros, ya no hay, ya no hay boleros. Y de esos boleros han salido a través de la historia, pues grandes jugadores, ¿verdad? Sí, claro. Entonces así empezamos nosotros. ¿Y qué era un bolero? ¿Qué era un bolero? Es que había un espacio en Campeche, yo me acuerdo, muy bonito, muy grande, para practicar. Con grincitos y banderas, pero no había pelotas, o sea, cada jugador tenía que llevar sus pelotas si tú querías practicar. Entonces, llegaba una persona en la tarde y decía, quiero un bolero, no un Cádiz, porque a los Cádiz grandes no les gustaba ser boleros. ¿Por qué? Porque imagínate a una persona que está empezando a jugar y te dice, vete para allá a las 100 yardas y te la avienta 20 yardas a la derecha y luego la otra 20 yardas a la izquierda, otra se pasa, entonces teníamos que correr. Mira, vamos corriendo y juntábamos la bola, y vamos corriendo y juntábamos la bola. Ah, pero eso sí, de repente nos tocaba gente que ya le pegaban bien a la bola, buenos jugadores, y nos decían, mira, voy a empezar a tirar aquí cortito a las 100 yardas, y luego te voy a hacer la seña y te vas para atrás a las 150, y así hasta llegar a pegar el drive. Entonces imagínate un principiante pegando maderas, no, pues, córrele, córrele. No, y aparte teníamos que traer, Carlos, una toalla mojada, porque cada bola que tiramos la teníamos que lavar y teníamos que regresar con el morralito de bolas limpiecito. Entonces, pues así, pero de esa forma nos ganábamos unos dólares, unos dolaritos, entonces, pues la disfrutábamos mucho, nos iba muy bien. Y pues aprendimos, Carlos, aprendimos tanto a trabajar, ser boleros, luego ser Cádiz, y luego pues ya habernos hecho profesionales. ¿A qué edad, Ernesto, agarraste un palo por primera vez? O sea, para decir, Bueno, voy a jugar. ok. Yo soy parte de la dinastía Pérez Acosta. Fuimos 8 hombres, 8 hermanos, de los cuales, fíjate, Carlos, 6 fuimos profesionales de golf. 6. Entonces, yo fui el antepenúltimo. Estaba mi hermano Carlos y luego estaba mi hermano Benjamín. Y los demás eran mayores, entonces, ahorita que me dices, ¿a qué edad agarré un bastón? Pues que yo me acuerde, porque en la casa había bastones. Entonces, mis hermanos los llevaban, pero jugábamos ahí en el patio, en la tierra. No sé si tú te acuerdas, o te tocó conocer el agua caliente, la poli, antes de que hicieran los salones, las escuelas como está ahora, ¿verdad? Entonces había campo, había mucho campo. Estaba el campo de béisbol, estaba el campo de fútbol, estaba el campo de atletismo, y luego desde luego en el verano por la alberca, nosotros ahí nos la pasamos también en la alberca, de lo que fue el casino de Agua Caliente, acuérdate, porque nosotros nacimos y crecimos ahí en el Agua Caliente, en el bungalow número 12, Carlos, y olvídate, era una cosa preciosa en el verano, cuando no había clases, porque estaba eso ahí, lo teníamos para nosotros. Entonces, ahí empezamos, y que yo me acuerde 5, 6, 7 años, pero la primera vez que yo jugué en el campestre, en el pasto, allá arriba, yo ya tenía 10, 11 años.
pero ya sabíamos pegarle a la bola, ya jugábamos nosotros en la tierrita, hacíamos nuestros propios hoyitos, teníamos nuestros propios bastones que nos llevaban nuestros hermanos, bastones que ya les regalaban a ellos, órale, ahí, y todos teníamos. Entonces, y luego mis hermanos mayores, tuvimos nosotros la oportunidad de que mis hermanos mayores fueron los que llegaron primero a trabajar, pues como Cádiz, uno de ellos trabajó de lavaplatos, ayudante en la barra, el otro entró de assistant pro, cuidando los carritos, o sea, ocupaban todos los puestos y nosotros, los hermanos chiquillos, ahí andábamos, ahí nos colábamos, y tuvimos la gran oportunidad, Carlos, la gran suerte de que el pro de ahí del campestre, el pro era un americano, el Wallace Red Boss. La gente de mi edad o mayores que yo se van a acordar de ese señor porque les tocó. Y era un gringo muy buena gente. Entonces, mis hermanos trabajaban con él, sobre todo David fue su assistant pro. Y entonces el Red nos aceptaba de que nos fuéramos a ayudarle a mi hermano, sobre todo los sábados y domingos, a lavar los bastones, en la parte de atrás donde guardan los bastones, en el almacén de bastones ahí. Y nos daban una propinita, pues. Y entonces, y le gustaba jugar, era muy buen jugador. Entonces, cuando practicaba, yo era el que le correteaba bolas, le juntaba las bolas. Y como recompensa, pues nos daba permiso para jugar 1 o 2 días en la tarde cuando no hubiera gente, porque nosotros pues no éramos socios, éramos Cádiz, pues entonces como Cádiz nomás teníamos el permiso para jugar un solo día a la semana, que era los lunes, pues. Y pero el Red él nos aceptó y como quien dice, ese señor Carlos fue una pieza clave para el desarrollo de nosotros porque nos aceptó como, nosotros lo hemos considerado a él como nuestro padre golfístico. Wallace Red Boss, el famoso Red Boss, a toda la familia Pérez Acosta y a otros muchachos más, ¿eh? Tuvimos esa suerte, fíjate. Viendo esta situación, digo, mencionaste el campestre y mencionaste este recuerdo muy sabroso de una zona de la ciudad que ha cambiado radicalmente. Digo, para la gente que ve la entrevista que no es de Tijuana, esa zona en donde estaba el casino de Agua Caliente durante la época de los 20s, era un lugar hermoso, era un verdadero oasis dentro de lo que era el enclave que ahora conocemos como Tijuana, pero también fue modificado con el paso de los años y desde luego el Club Campestre también, un club campestre que desde los 20s también era escenario de grandes competencias golfísticas, ¿no? Claro, pues es que el Campestre perteneció a lo que fue el resort turístico del Agua Caliente, que incluía, pues desde luego, el hotel, los casinos, los baños, tenía un galgódromo, después hicieron el hipódromo y luego después hicieron el campo de golf. El campo de golf lo hicieron ya el último. Y para la inauguración del campo de golf, es más, he estado viendo unos videos del mismo señor Don Ben Hogan, que ha sido uno de los grandes jugadores de golf. Habla él del Agua Caliente. Dice que a él le tocó venir aquí al Agua Caliente. Te voy a decir por qué. Porque en aquel tiempo, un torneo de los grandes, como el US Open, pagaba $1,000 el primer lugar. Y aquí hacen una bolsa, hacen una inauguración aquí en el Agua Caliente, donde le dieron al primer lugar $10,000. Entonces dice Ben Hogan, no, hombre, dice, nunca habíamos oído hablar de tanto dinero, dijo. Y bueno, dijo, hasta nadando cruzamos el río, dijo, para llegar al agua caliente. Así dice Ben Hogan. Entonces, pues, ese desarrollo, pues, sobre todo para Tijuana, para el golf, pues significó mucho en aquella época, pues, y quedó la historia ahí, y el Campestre pues fue parte de eso, ¿verdad? Y los torneos que se jugaron aquí en el Campestre. Una cosa que mucha gente no sabe, Carlos, que antes de que el PGA Tour jugara el San Diego Open, se jugaba aquí en Tijuana. Los últimos torneos que se hicieron en Tijuana del PGA Tour, donde venían los grandes jugadores de aquella época, fue en 1959.
fue el último que se jugó. Le decían Tijuana Open, Caliente Open, así lo era conocido. Y cuando ya Tijuana dejó de ser sede en el 1960, San Diego empezó con el San Diego Open, y hasta la fecha es el San Diego Open, pero antes fue el Tijuana Open o Caliente Open. El Tijuana Open o Caliente Open es, vamos a decirlo así, el papá, el abuelito de lo que hoy conocemos como el torneo que se juega en Torrey Pines. Así es, ándale, así es, que se juega en Torrey Pines, sí. Y aquí venían los grandes jugadores de aquí, pues no te digo que vino Ben Hogan jugó aquí en los 30, a principios de los 40. Y en los 50, esta es una anécdota muy, muy bonita que me pasó a mí y se la platiqué después yo a este señor. Tú sabes quién es Arnold Palmer, ¿verdad? Bueno, Claro, Arnold Palmer, que ha sido uno de los máximos jugadores, vino a jugar aquí al Tijuana Open en 1958. Y él en el 59 acaba de ganar su primer US Open y vino a jugar aquí. Entonces, yo me lo encuentro a Don Arnold Palmer en Japón, en el torneo que jugué con Nancy López, el Mundial de Parejas Mixtas que ganamos allá en Japón. Y le digo a Mr. Palmer, le dije, soy Ernesto Pérez Acosta, me tocó un practice run ahí con él y luego le digo, yo soy nativo del Tijuana Country Club. Oh, agua caliente, me dijo, sí, así lo conocían ellos, agua caliente. Y entonces le dije, usted no se acuerda, Mr. Palmer, pero yo a usted fui correbolas de usted. Resulta que llegó el Palmer en la tarde y con un séquito de gente ahí, pues ya era una estrella. Y entonces tenía un caddy que era un escocés, el Scary, le decían, pero ya era un señor mayor, ya era un señor sesentón. Pues entonces llega Palmer y me acuerdo que sacan, Palmer tenía en su bolsa, representaba la marca Wilson, entonces sacan ahí de una maleta 6 docenas de bolas nuevecitas, Wilson, y las empiezan a echar ahí para que Palmer practicara. Y nosotros estábamos viendo ahí los muchachos que estaban, mira, bolas nuevas, no hombre, hijo. Entonces dice el Scary, oye, necesito, le dice al Kerry Master que andaba ahí, necesito un check boy, pues para que junte bolas, porque él no. Entonces, pues yo lo me apunté, no yo, y como ya más o menos hablaba algo de inglés, y ahora le así, pum, le junté bolas a Arnold Palmer. En aquella época, 1958, yo tenía 11 años, 12 años. Pero ahí te va entonces, echaron 6. Sí, no, pues no se acordó, pero me dijo. Entonces, pero ahí te va lo bueno. Resulta que fueron 5 docenas, pues fueron 60 bolas, ¿verdad? Entonces practicó, pum, tiró. Y no las tiró todas, ¿verdad? Porque calentó como con unas 30, pero al último pegó como 4 o 5 con el drive hasta allá al fondo de la práctica, donde había una maleza por ahí. ¿Y sabes qué hice? Agarré 3 bolas y las escondí. Se las robé y las escondí, bueno. Dije, al cabo, pues para él no. Ya regreso. Y me estaba esperando el Cadi ahí, todo ya, el Cadi, el viejito. Y entonces empieza a ver las bolas, a contarlas, y me decía, faltan 3. Y yo me decía, loco, no, pues no entiendo. Sorry, pero yo no entiendo inglés. Y entonces ya le hablaron al de y me acuerdo que por una práctica de media hora, algo así, me dio $5. $5 de 1900. $5, oye, con $5 me podía comprar una camisa, un pantalón y hasta unos zapatos ahí en la tienda La Joya de mi tocayo, don Ernesto Ellis, que era uno de mis patrones. Oye, $5 de 1958. Nomás por un rato, por juntar la bola, se me dio. Y ese se la platiqué yo a don Arnold Palmer. Empieza a darse este crecimiento. Después de esto que nos platicas, ¿qué siguió? Ya de Caddy, ¿dónde nace el jugador? Ok. Ahí te va, volvemos a lo mismo. Entonces me acuerdo, teníamos 11 años, yo tenía 11 años, mi hermano Carlos tenía como 8 y Víctor Regalado tenía 10, son un año mayor que él. Y me acuerdo que cada año se jugaba aquí en el campestre de Tijuana un torneo de la Junior Golf de San Diego que se llamaba el Panamericano.
Tijuana Pan American Junior Golf Tournament. Entonces, pues empiezan a llegar ahí los gringuitos y nosotros pues nos tenían allá en una como jaulita allá atrás de una alambrada, ahí estábamos los caddies, váyanse para allá, y el caddy master ahí era muy estricto, no se acerquen, váyanse para allá, y cuando yo les llame se vienen, total que empezaron a llegar los gringuitos ahí, man. Y estábamos los tres, Víctor y Carlos, mi hermano y yo, y oye, no, digo, pues yo voy a ir a hablar ahí con David, mi hermano, y le voy a decir que nos den chance de jugar. Queremos jugar, pues si ya jugábamos. Había que pagar $1 de la inscripción y con $1 nos dan un boletito y te daban una soda y un hot dog después de terminar de jugarlo. Entonces, yo voy con mi hermano, con el pro David, que estaba ahí en el pro chat, y dije, oye, pro, pues el Carlos, ñaña, y yo, Víctor y yo queremos jugar. No, pues es que no, dije, necesito decirle al Red. Y entonces dice, ahí está en la oficina, me dijo, ¿por qué no entras tú y le dices? Le dije, pues yo entro. Estaba en su oficina y ya le toqué ahí. Y ese hablaba bien el español y luego ya. Red, Ernesto, ¿qué pasó? Oye, Red, pues queremos jugar, le digo. ¿Les dan chance de jugar? Pues quieren jugar, dijo. Sí. Déjame ver. Ahorita que llega la señora Luz Smith, que era la matriarca en ese tiempo que hizo el Junior Golf de San Diego, la señora Luz Smith y el señor John Brown, que eran después, pues fueron grandes amigos de nosotros. Entonces, hicieron una categoría que se llamaba en el Tijuana Division, que eran, pues, que estaban empezando, algunos que ya jugaban, y ahí nos metieron a nosotros, pero porque el Red Boss nos habló con la señora, entonces, órale, que van a jugar, y ese fue nuestro primer torneo, me acuerdo que yo quedé en tercer lugar, entonces nos afiliamos a la Junior Golf de San Diego, fuimos parte casi de la primera generación de la San Diego Junior Golf Association, y todos los veranos, en el verano, pues jugábamos mucho torneo de junior, Carlos. Nosotros tuvimos mucha experiencia y mucho juego competitivo desde que éramos juveniles, pues. Entonces eso fue una gran ventaja para nosotros. La importancia de haber estado en frontera, ¿no? En frontera, pues sí, claro. Y jugábamos campos en todo todo el condado de San Diego. Además íbamos hasta cerca de Los Ángeles a jugar y David, mi hermano, nos llevaba el señor Barrón. Sí, tú conoces a Ana Luisa Barrón, ¿verdad? Sí, claro. Ella era la única muchachita que andaba ahí con nosotros, porque ya en el verano ya éramos unos 8 o 10, entonces juntaba un papá o dos y nos llevaban a los torneos, hacían como carpool, no, pues ahora te toca a ti, llévalos, ¿no? Entonces el papá de Ana Luisa, don Carlos Barrón, que era el fotógrafo del campestre, pero no era del campestre, sino porque le gustaba, era su hobby, y él tomaba las fotos, él era el fotógrafo del hipódromo, ahí tomaba fotos en el hipódromo, don Carlos Barrón, y tenía un carrón viejo, un Buick, que cabíamos como 10 niños ahí con pasones, y llenaba el carro, Carlos, y nos llevaba a jugar al Balboa, a Coronado, a todos los campos de la región, Singing Hills, que era muy famoso, nos gustaba ir ahí porque muy bonito, pero ahí te va llegábamos a la línea con los emigrantes ahí, y como pues yo no tenía papel, no tenía pasaporte, ¿no? Entonces, Mr. Barrón, era conocido, te voy a decir por qué, porque los emigrantes, el campestre les dejaba jugar ahí, tenían una como invitación que eran del servicio de consular y los jefes jugaban, tenían les daban una como cortesía, fíjate, entonces llegábamos ahí, y te acuerdas que en ese tiempo salía el emigrante ahí de su casetita, y decía, Mr. Barrón, ¿cuántos traes ahora? No, dijo, pues mira, son 10. Y hacía un tiquetito así, permiso para 10 porque van a jugar golf y ahora, vámonos. Y así cruzamos la línea. No, hombre, qué esperanzas de que pase eso ahora. No, olvida, fíjate cómo era antes, Carlos. Así íbamos. Claro, ya después, yo cuando tenía ya 15 años, ya saqué mi primera mica, pues, ¿verdad? Ya que te daban la forma 13 ahí, y el jefe de la oficina de población, pues era un socio del campestre, el señor don Mario Tapia Ponce, que fue un gran amigo aquí, que nos ayudó a muchos, y total, esas situaciones pues se fueron dando, y entonces hicimos mucho,
carrera de juveniles. Y luego después viene la etapa de jugadores. Te fogueaste en el sur de California. Así es, nos fogueamos en el sur de California, sí. Víctor Regalado, mi hermano Carlos, y muchos otros muchachos más, Víctor Ruiz, Arturo Cubillas, todos los de aquella palomilla de aquel tiempo. ¿Y de ahí? Ok, de ahí el profesional. No, de ahí viene la etapa de jugadores amateur, pues entonces como empezamos a destacar a nivel juvenil, pero nosotros estando aquí en Tijuana, y las elecciones para representar a México ya a nivel amateur, pues eran allá en México, pues estábamos muy lejos. Oye, tan cerca de California, tan lejos de México, ¿no? Sí, tan lejos de allá. Sí, pero igual tuvimos la suerte de que pues tuvimos que ir a México a jugar torneos juveniles y pues destacábamos, ganamos muchos. Sobre todo Víctor Regalado pues, fue campeón nacional, amateur, y mi hermano Carlos ganó en su categoría juveniles, yo también, y así. Entonces, el primer torneo que a mí me toman en cuenta para representar a México a nivel ya juvenil, pero ya amateur, fue lo que se llamaba antes la Copa de las Américas, que se jugaba Estados Unidos, Canadá y México. Y eran 6 jugadores por cada país, entonces un año se jugaba en un país, otro año así. Entonces a mí me tocó ir a Canadá y me tocó jugar en Estados Unidos, y me acuerdo que en Estados Unidos me tocó jugar con el campeón nacional junior, el US Junior Champion, se llamaba Greg McCatton, y era match play, ¿no? Pues le gané al campeón nacional aquí en Los Ángeles. Esa vez nos tocó jugar a Los Ángeles. Y así continuamos jugando y representando a México hasta que ya nos toman en cuenta y empezamos a ir a los torneos grandes, a los mundiales, ya representando a México, pero ahorita te estoy hablando amateur, todavía no dábamos el brinco profesional. Entonces ahí tuvimos suerte pues de que nos apoyaron mucho ya allá en México. Había gente que nos apoyó en el sentido de esto, Carlos. Aquí en el Campestre de Tijuana, una anécdota muy buena de la primera vez que fuimos, y estuvo apoyados por el club, desde luego, el Club Campestre, que siempre nos ha apoyado, siempre nos ha tomado en cuenta, pero en esta época el presidente del Campestre era don Miguel Calete. Entonces... ¿El de las pinturas? El de las pinturas. Entonces fuimos a un torneo a Guadalajara, al Country Club de Guadalajara, donde se jugaban 2 lugares para ir para el equipo de se llama la Eisenhower Cup, que es el campeonato mundial amateur en Melbourne, Australia. Entonces, ya había 2, el campeón nacional ya estaba nominado y otro. Entonces ahí jugamos en Guadalajara, donde se iban a jugar 2 lugares. Entonces, y era un torneo, pues uno de los más importantes a nivel amateur, porque jugó ahí hasta el campeón amateur de Estados Unidos, el canadiense, iban muchos gringos y aparte los mexicanos. Entonces, el mejor mexicano, los mejores 2 mexicanos van. No, pues yo gané el torneo, entonces agarré un lugar, y el segundo mejor mexicano que quedó en tercer lugar fue Víctor Regalado. Ah, no, le dije, Víctor, pues ya le hicimos, vamos a ir los dos. Tijuana Power. No, hombre, Tijuana Power, 1968, el año de las Olimpiadas, andábamos nosotros allá en Australia, pero fue una gira muy bonita, ahorita te platico. Entonces, pero pues ya estamos y todo, ¿no? Que sí, que Ernesto, me llega mi confirmación, ¿no? Mira esto, lo otro, le vamos a hacer así, nos vamos a concentrar en México, de ahí vamos a volar, todo. Pero a Víctor lo dejaron fuera. Oye, ¿qué pasó? Oye, pues sí, nada, se sacaron por debajo de la manga de que no podían ir 2 del mismo, de Tijuana, del mismo club. Chale. Oye, pero pues sí, ¿por qué no nos dijeron antes? Claro. Que ganamos. Espérame, entonces regresamos y don Miguel Calete dijo, no, espérenme. Esto lo vamos a arreglar con la federación. Entonces el viejo se fajó y habló con el presidente y dijo, si ustedes no aceptan esto, nosotros el Campestre de Tijuana nos salimos de la federación, los desconocemos y esto y lo otro, y este muchacho se ganó su lugar como ustedes ¿no? Y ¿sabes qué? Fuimos.
Eso. Don Miguel Calete. Total que fuimos y fue un viaje tan bonito de un mes que anduvimos por allá, jugamos el Mundial, ahí en Melbourne, quedamos en tercer lugar, yo iba empatado en primer lugar en el individual y el último día jugué mal, total que en equipo quedamos en tercero, luego de ahí volamos y nos vamos a la Copa de la Hispanidad en Manila, en las Filipinas, que Copa de la Hispanidad porque eran todos los países de habla hispana que se juntaron en el Mundial, fuimos ahí a Filipinas y lo ganamos. Fuimos, Víctor, ganamos, México ganó, y yo quedé en segundo lugar individual, me ganó por un filipino que se llamaba Luis Silverio. Luego de ahí nos invitaron a jugar un torneo en Hong Kong, en el lado chino, ahí en Hong Kong, fuimos a Hong Kong y jugamos ahí otro torneo y quedamos en segundo lugar. Entonces todo ese viaje, y luego ya después de ahí ya nos regresamos y estuvimos unos días en Hong Kong, nos fuimos a Tokio, y el que nos acompañó por parte de la federación y que era la persona que olvídate, nos apoyó y nos ayudó mucho después con muchos torneos, don Mauricio Urdaneta, un gran personaje y fue presidente de la Federación Mexicana de Golf y siempre a nosotros y los bajacalifornianos nos apoyó mucho y siempre nos quiso mucho y todavía le mando un saludo a don Mauricio porque todavía vive y juega en su campo de golf que construyó ahí en Cuernavaca, se llama el Tabachines, no sé si has oído hablar de los Tabachines, es el campo de don Mauricio y ahí vive don Mauricio Urdaneta. Estamos hablando entonces ya los 60s, casi los 70s. Ya, ahí vamos, ok. Entonces, seguimos jugando, después yo fui al Internacional Dominicano, me invitaron a la República Dominicana, ese era uno de parejas, y lo ganamos con mi compañero Mauricio, Tomás Lehmann y yo, Tomás de ahí del Club de Golf Chapultepec, México, ganamos ahí, y así seguimos jugando otros torneos hasta que yo fui en 68 a Australia y este torneo se juega cada 2 años. El siguiente, el 70, es en España, pero yo a eso ya no fui porque yo ya me hice pro en el 70, yo empiezo mi carrera de pro desde 1970 y Víctor Regalado no se hizo pro, él se aguantó un año más porque quería ir a España y fue a España y gana. Víctor fue campeón mundial en España, en Madrid, en el Puerta de Hierro, ahí ganó Víctor en Madrid. Entonces me acuerdo cuando regresó don Miguel Calete, el presidente del club, le hizo una fiestota al campestre, muy, muy bonito y todo. Y yo no fui porque yo ya me hice pro, y de ahí empiezo mi carrera de pro, desde 1970. Dentro de estos inicios, tengo entendido, mi querido Ernesto, que no todo fue tan fácil ya como profesional. Inclusive se dio el caso de que te tuviste que ir a radicar al viejo continente un ratito para poder tener juego y capacidad de competir, ¿no? A nivel profesional. Sí, la meta de nosotros, pues desde luego siempre fue llegar al PGA Tour. Yo no llegué al PGA Tour. Jugué muchos torneos del PGA Tour como invitado y calificaba y todo, pero nunca saqué mi tarjeta como la sacó Víctor. Yo intenté 3 veces sacar la tarjeta y me quedaba ahí a 1 punto, 2 puntos para atrás. Pero seguíamos compitiendo, nos invitaban a jugar torneos a Sudamérica, al Caribe, los torneos estatales, yo gané el abierto en el 72 gané mi primer torneo así grandecito de renombre, fue acá el Utah Open en Salt Lake City. Pero te voy a decir, ¿qué fue lo que me ayudó a mí? A ver, porque yo ya era un buen jugador aquí local y todo eso, me conocían, pero necesitaba una etiqueta. Entonces yo me hice pro en el 70. Y en el 71, bolas, que gano mi primer abierto mexicano y me convierto en el primer mexicano en ganar el abierto mexicano. En la historia. 1971. 71. Entonces, empezaba, por ejemplo, la gira de Canadá y no es lo mismo llegar ahí como un jugador a llegar es el campeón, Mexican Open Champion, me decían. Entonces se me abrió muchas puertas. Pues. Nomás como pausa, 71, primera vez que ganas el abierto mexicano de golf. Sí. Después lo volverías a ganar y mucho tiempo. En el 76.
Y Lo volvió así, a ganar en 76. hace mucho tiempo, digo, no tengo memoria ni recolección, creo que eres el único en ganarlo 2 veces, ¿no? Hasta ahorita soy el único, sí. Eso debe ser algo muy Ganador. especial. Digo, ahora sí que fuiste profeta en tu tierra, ¿no? Pues sí, gané 2 veces mi abierto mexicano y todos una vez le preguntaron a Víctor Regalado, oye Víctor, ¿no ganaste el abierto mexicano? Dijo, la única vez que tuve chance de ganarlo, dijo, se me atravesó Ernesto y me lo ganó. Sí, quedó segundo lugar en el 76, Víctor quedó en segundo. Y ese 76 fue muy especial. Sí, fue especial, te voy a decir porque yo ya ese año traía una racha muy buena. Antes del abierto mexicano había ganado 7 torneos, gané 6 seguidos. 6 seguidos, luego tuve una pausa y luego gano el abierto en México, luego la Hacienda, y 2 semanas después vengo a Palm Springs al Mundial, a la Copa del Mundo, y gano el Mundial. Gané el Mundial individual, entonces traía una racha buenísima, pues. Ese fue a fines del 76. Entonces, fíjate la etiqueta que traigo ahora, ya me presento yo como el campeón mundial. Entonces, ahí donde viene la etapa que ahorita me dijiste, entonces recibo pues invitaciones para jugar todos los torneos que yo quisiera. Más me tuve que contratar un manager, un representante. Bueno, ellos solitos llegaron conmigo ahí en Palm Springs, aquí. Y entonces empecé a jugué la gira de Europa, todo el 77, 78 y parte del 79. Esos fueron mis mejores años que tuve como jugador. Y te aventaste, ¿qué? Pues 3 años en Francia, ¿no? 2 años y medio. Sí, no, pues empezaba el European Tour. O sea, no estaba todavía conformado el European Tour. Había torneos que manejaba cada federación. El Abierto de España, el Abierto de Italia, el Abierto de Francia, el Abierto de Holanda, Suiza, Bélgica, el Abierto de Alemania, el British Open, que pues era un mayor ya considerado. Y después se juntaron todas esas federaciones y hicieron la gira European Tour, como es ahora la Latin American Tour, porque también pues yo empecé a jugar, o sea, aparte de ser mundial, conocía yo a todos los jugadores de los países porque yo representé a México, fui seleccionado 5 copas mundiales, fui a 5 copas mundiales, 5 World Cups y gané una. Pues. Entonces, los compañeros que me acompañaron a mí en el 76, el 75, mi primera Copa del Mundo, ¿sabe dónde fue? El 75 en Bangkok, Tailandia. Fuimos a Bangkok. Me acuerdo que pues estaba muy fresco todavía lo de Vietnam en el 75 y nos llevaban del hotel al campo escoltados con policías, el camión y todo eso. En el hotel había mucha seguridad, nos cuidaban y todo eso. Ahí ese año jugó conmigo de compañero Margarito Martínez, que era uno de los grandes jugadores de aquella época, ya veteranón. Él fue 75 y 76, fuimos compañeros él y yo. Después el 77, no, en 77 no fuimos. Después el 78 ya me tocó con Víctor Regalado, yo jugamos nomás un año en Hawái. Después jugué con Juan Galindo en Colombia. Y el último torneo, la última Copa del Mundo la jugamos en Kapalua, en Princeville, Hawái, con Chano Esparza, que le mando un saludo mucho a Chanito, que está ahora vive ya retirado, jubilado. Él está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, un gran jugador, Chano Esparza de León, de Guanajuato. Entonces, pues tuve una época muy bonita, pues, no extraordinaria. Sí. No, y digo, caray, me tengo que ir otra vez con aquel chamaquito que andaba de bolero, de decir tu persistencia, tus ganas, tu deseo, y a dónde te llevó, ¿no? Te llevó a recorrer el mundo gracias a un deporte que amas. Es algo que debes de valorar desde siempre, ¿no? Carlos, ese era mi sueño. Ese era un sueño. Yo tuve visiones de cuando estaba chamaquillo
porque a mí me gustaba, ¿sabes qué, Carlos? No me gustaba, me encantaba practicar tirar bolas. Cada vez que teníamos oportunidad de tirar bolas y que nos dieran permiso y jugar, lo aprovechábamos. Entonces, tanto como mis hermanos y los jugadores que hemos salido de aquí, incluyendo a Víctor Regalado y otros más, estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos porque se conjuntó todo eso, se conjuntó. Ha habido casos de otros grandes jugadores, Carlos, que más allá en el sur, el interior, que imagínate cómo te vas a desarrollar jugando una vez a la semana, aunque tengas mucho talento. Sí, no, no. Entonces, ya La no se práctica puede, hace pues. al maestro, ¿no? Sí, y que te guste y la suerte esta que te digo del pro, del Red Boss, porque él nos incluía en sus clases y sus clínicas que él daba ahí del campete a los niños del campete. Ahí, órale, vénganse, y nos incluía ahí con él. Pero nos ponía tareas, nos decía, ok, ustedes quieren tirar bolas, ok, van a tirar bolas, pero las van a juntar. Y cuando terminen de juntarlas, quiero que las laven y las dejan aquí acomodaditas, limpiecitas. Todos nos ganábamos pues nuestro lugar. Pues. No, y nosotros pues felices. Vamos a hacer, digo, por desgracia, y como siempre, quisiéramos seguir platicando y sacar otro cafecito y echar una cotorreo, pero ya sabes que los medios son así de tiempo. Sí, sí, yo sé que Y sí, en la Carlos, pero torre, no, ganador dos no veces del podemos. Abierto Mexicano, ganador del Campeonato Mundial en 1976, campeón mundial de parejas con esta 78. extraordinaria golfista que era Sí, Nancy mi López. partner, Nancy López, que estaba en su año en el 78 ya estaba en el 70 estaba de año rookie. Ganó 9 torneos como rookie. 7 seguidos ganó. No, Y fue te una ha gran tocado, jugadora. y te tocó, yo te he visto en tele, esto, yo me acuerdo, contra Severiano Ballesteros, contra Hogan, contra una serie Eli Treviño. contra Lee Treviño. Eli Treviño, gran eh, amigo, gran amigo. Te tocó la experiencia que mencionabas de conocer personalmente a Arnold Palmer y Sí, jugar con sí, él. y jugué con Don Arnold Palmer, así es. Te Y tocó me tocó jugar, me tocó jugar con Jack Nicklaus también en 1977 fui invitado todavía se juega, se llama la Serie Mundial de Golf, World Series of Golf. Eran nomás 16 jugadores invitados y yo fui una vez invitado a ese torneo. Y el primer día me toca con Jack Nicklaus. el oso dorado. El oso dorado. Oye, Carlos. ¿Cómo te Me fue ese acuerdo, día? híjole, me acuerdo que fuimos a la práctica y había unas gradas ahí como 5,000 gente llena ahí para ver, dije, guau, digo yo, ¿cómo tengo público? No, pues era para ver al oso. Entonces, nos vamos al hoyo 1, es un par 4 así derechito, ahí donde se ve el tee y el green enfrente. Estaba rodeado de gente desde el tee hasta el green. Yo me imagino que ahí, calculo, en ese hoyo había 20,000 gentes ahí. Y ahí vamos jugando, ¿no? Empezamos en el hoyo 1 y yo la dejo para el pájaro ahí y poteo y me paso un poquito y marco mi bola. Entonces el Jack potea y no la mete, la deja cerquitas y la termina. Y en cuanto la termina, en la estampida de la gente, un corredero para acomodarse y ver la salida del hoyo 2. Y yo todavía estoy ahí, no potea. Y él le hace, con la mano los paró a la gente. Güey, todavía no termina Ernesto, pues. Pero pues ya iban corriendo. Pues era un poco cortito, ¿verdad? Pero ya lo metí. Y vamos caminando al tee y me dijo, Ernesto, ya viste lo que pasó, me dijo, yo voy a marcar, dice, porque mientras yo esté ahí, no se van a mover, me dijo. No, se portó muy bien. Y después del Jack tuve la oportunidad de verlo jugar en torneos donde yo jugué, donde él jugaba. Yo califiqué para un US Open, nomás jugué un US Open en 1983, califiqué en El Paso, Carlos, éramos como 80, 100 jugadores para 2 lugares y fui el bajo calificador. Y luego de ahí tuve que ir a Denver, Colorado, y éramos como otros 80 para 2 lugares y fui el bajo calificador para ir a Pittsburgh, a un campo muy famoso, Oakman, en Pensilvania. Y ahí vi a Nick, no me tocó jugar con Nicklaus, vi a Don Arnold Palmer, y ahí, pues ahí convives, saludas. Ya estando tú adentro de ese ambiente, Carlos,
es muy suave ahí el ambiente entre los jugadores, la camaradería. Y yo, pues, se me prestaba un poquito mi carácter, no andaba yo ahí, mira, no, pues ya estoy aquí, pues ando igual que ellos, pues. ¿Hasta cuánto tiempo duraste como profesional? ¿Cuánto tiempo duró tu carrera? Bueno, el último torneo que gané fue en 94, aquí a nivel nacional, porque pues en México, este, eh, pues tuve la oportunidad de jugar, pues desde luego los abiertos mexicanos, el torneo de maestros, los torneos de la gira. eh, y aquí en México yo creo que soy el que he ganado más. Según mis cuentas ando como en 70 torneos a nivel nacional e internacional, porque gané el Utah Open, gané el Abierto de Nuevo México también. Y ha sido, Carlos, muy bonito, muy divertido, pero a la vez muy pesado, porque mucha gente piensa que los golfistas, que hay mucho glamour, pues. Sí, No, sí hay, sí, piensan que es sí pura hay. pachanga, ¿no? Pero pues Sí, son pues los horas y golfistas. horas de trabajo, ¿no? Así es trabajo. Y te pasabas semanas donde del aeropuerto al hotel, hotel, campo de golf, hotel, aeropuerto y vámonos. Y nada, no conoces nada, esa es tu rutina. Pues. Entonces, pero pues, es bonito, pues, muy bonito. ¿Cuál es tu mejor score? Competitivo, 64, o sea, en un torneo ¿Sí? competitivo. Y no competitivo, 63. Aquí en el Campestre de Tijuana tiré un 63. Pero mi hermano Carlos tiene un 62. Wow. Como estaba antes el campo. Yo una vez en la segunda vuelta tiré un 29 y luego en un torneo competitivo que le gané al Rafa Larcón allá en Ixtapas y Guatanejo, tiré un 29 en la segunda vuelta también, pero un competitivo de 64 y ese fue en un campo, estábamos jugando un torneo en Coatzacoalcos y empecé el primer día con 64. 64, primera ronda. 64, 8 abajo, para sí. No más, ¿no? Sí. Híjole, qué difícil. Eh, Sí. Cuando te vienen a la mente nombres como Abraham Anser, como estos que están ahora saliendo y que están compitiendo, ¿qué sientes cuando ves a una Mira, nueva generación de Carlos, mexicanos? Porque pues, tú te acuerdas, lo mencionaste hace rato, Rafael Alarcón o Esteban Toledo o el propio Víctor Regalado. mi paisano Esteban y otro gran jugador y aquí pues paisano de Mexicali. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues por la cercanía de la frontera, Carlos. ¿Por qué? Pues el segundo o uno de los o el número uno, como tú quieras. A mí me preguntan, pero tú eres el número uno. No, le dije, mira, somos 5 y yo estoy dentro de esos 5 ahí. Pero, Pero ahora estas nuevas generaciones, que ahorita que me dices de la Abraham Anser, fíjate, Carlos, que me da tanto gusto que cuando ves las posiciones de los jugadores mexicanos, ves ya varias banderitas mexicanas. Por muchos años, pues nomás veías una, ya sea Víctor, o Toledo, o yo, al Rafa Alarcón, o sea, muy pocas. Ahora ya hay más banderitas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahí vienen más. Y ya es otra época, pues, o sea, la época de nosotros es como, ¿qué te quiero decir? Como el cine mexicano, pues así que las películas de aquel tiempo, que no se comparan pues, con la técnica y los dramas de ahora y todo eso, pues, o sea, pero me da mucho gusto y les deseo a los muchachos que le echen muchas ganas y que no se confíen, porque no nomás es llegar, sino mantenerte ahí, porque vienen otros más, así como tú estás allá arriba y hay ahorita un muchachillo de 17 años que está destacando a nivel juvenil y tú dices, no, ese cuando, no, en 2 años ya está ahí y así vienen muchos, entonces digo, para mantenerse ahí hay que echarle más ganas todavía. vamos a entrar acá prácticamente en una serie de preguntas rápidas y respuestas Órale, rápidas órale, para órale. finalizar. Y yo te preguntaría, digo, rápidamente, ¿el mejor golfista que hayas visto en tu vida, personalmente o en la tele? El mejor golfista que haya habido y que haya jugado con él, pues Jack Nicklaus, pues Jack Nicklaus.
Y el segundo lugar, y muy cerquitas, porque fue un genio, fue Seve Ballesteros, el español. Pero de todos los tiempos, o sea, Nicklaus. A Ben Hogan nunca me tocó verlo jugar, lo veo ahora y está ahí, pero en su época, él mismo dice, mi época era otra, y la de Jack era otra, y la del Tiger es otra. Es lo que te iba a preguntar. Tiger Woods de repente era imbatible, imparable, pero se le atravesó esa cosa rara del divorcio y los 300 millones de dólares de indemnización y nunca fue el mismo. ¿Cómo ves este? Sí, ahí la racha esa tan bonita que llevaba su carrera, y pues eso fue ahí un tropezón muy feo, pues, y se sobrepuso, regresó y todo, pero como dices tú, ya no volvió a ser el mismo, y ya no es el mismo. Y luego pues ya hay muchos ahí atrás de él que pues ya Tiger es Tiger, y ahora seguimos nosotros. ¿Cuál es el campo de golf más difícil del mundo? El más difícil del mundo, según las estadísticas, es uno que se llama Pine Valley, allá en Pensilvania, por allá. No es un torneo donde se juegan torneos, pero ese está catalogado como el más difícil del mundo. Pine Valley, verás, búscalo. Es por ahí en Pensilvania, por ahí. ¿Y el más difícil que te haya tocado jugar a ti? El más difícil, pues mira. Que hayas dicho, híjole, otra vez voy a ir a ese lugar, hijo. Hay dos que me gustaría volverlos a jugar, pero ahora sí, no en torneos, ya nomás para ir a disfrutarlo. Uno de ellos es Pinehurst en Carolina del Norte, el Pinehurst número 2, y hay otro aquí en Palm Springs que se llama el PGA West. PGA West. ¿Es el de Sawgrass? No, ese es el de Sawgrass, es el del Players Championship. Ese es muy espectacular, precioso, preparado. Es un estadio, pero es un campo más cortón. Y claro, no es fácil, pero te digo, que tienen fama y que los libros dicen, es ese Pinehurst y el PGA West de aquí. ¿Cómo era el equipo con el que empezaste a jugar en comparación a la manufactura del equipo moderno, Ernesto? Pero yo cuando jugué amateur, había aquí en San Diego un representante de la Wilson, y era muy amigo de mi hermano David, que era el pro del campestre, y ese me regaló, mis primeros bastones me regaló unos Wilson, y pues eran de varilla de acero, y las maderas pues eran de madera y con varilla de acero. No, pero pues eran unos bastones súper preciosos para nosotros. Y ya después de profesional, los primeros 5 años los jugué porque tuve contrato con McGregor. Jugué con McGregor y luego después cambié a otra marca que se llamaba Ram. Pero sí hay una gran diferencia, sobre todo en los drives de ahora, que son de metal, más grandes, y los que usábamos nosotros, que eran de madera, de lo que famosos persimmon, esa madera. Entonces sí hay una diferencia. Y entonces esa pregunta se le hicieron al Jack Nicklaus, le dijeron, Jack, si en tu época hubiera habido el equipo que hay ahora, ¿tú crees que hubieras ganado más torneos o le hubieras pegado mal? Contestó muy así, dijo, pues yo creo que los resultados hubieran sido un poco diferentes, dijo. Es todo. ¿Qué prefieres? ¿Salir de una trampa de arena o de un rough alto? ¿Qué es más difícil? Mira, yo a mis alumnos aquí, uno de mis recomendaciones es, le digo, yo, me decía una señora, pero enséñame a salir de la trampa. Le digo, no, yo no doy clases para salir de la trampa. Yo te enseño, pero para que no caigas en la trampa. Le dije, no caigas en la trampa. Ahora, el rough, mira, a ver, el rough. Yo siento, es que son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Depende de la arena, si está blandita, está dura, la bola está enterrada, medio enterrada, o está en copies, entonces puedes manejarla. Sin tan copies le puedes dar efecto. Y del rough, si la bola está enterrada, no le das efecto. Esa es la diferencia. Que puedes sacar la bola, pero más que del rough, no calculas, no controlas la rodada de la bola, el efecto de la bola, se te va.
se te va, se te va. Y de la arena no, de la arena le podemos poner efecto. Entonces yo preferiría de la arena. Yo prefiero hacer una de la arena para darle efecto. ¿Alguna vez tomaste un mulligan del que te arrepientas? Un mulligan del que me arrepienta. O sea, que fallé un pot que hayas agarrado un mulligan. Y agarro un mulligan. Sí. Bueno, comete uno errores, pero una vez jugando en Ixtapas y Guatanejo, estábamos jugando un torneo nacional ahí muy grande y en un par 5 la subí de 2, Carlos, y entonces le tiro al águila y me paso como 6 pies y en lugar de llegar y acomodarme y pegarle, nomás caminé poquito y como que rastrillé la bola, le hice así y no le di. Palomié, me eché una paloma con el pot. Nomás lo hice una vez nomás. Pero bueno, ahí donde quería un mulligan, a ver, dame chance de volverlo a tirar. Sí. Uno nomás, sí. ¿Qué te dice el nombre de Lorena Ochoa? Mi Lore, no, pues lo máximo. Dentro y fuera del campo de gol, la conozco desde chiquita. El movimiento de ella ahora, pues ahí se ve, es lo mismo, vemos a lo mismo, cuántas banderas se ven mexicanas ya en el LPGA, y ahí vienen más, acaba de ganar la María Fassi, y todo ese movimiento, ojalá y haya 2, 3 Lorenas Ochoas más, pero esto que ella dejó ahí ya es histórico, o sea, lo máximo. Ahí te iba a hacer un comentario yo, algo así como, por ejemplo, de la última vez que una tenista mexicana haya figurado a un nivel así, a ver. ¿Quién fue? No, pues Angélica Gabaldón, por allá en los 90s. La paisana Angélica Gabaldón. ¿Y qué ha pasado con las demás? Y en los hombres también, a ver. Sí, fíjate, el tenis tiene una crisis mucho más severa que el golf. El golf sigue saliendo hombres. Pero de años. Sí. De años. Y el golf, ahí está, mira, Lorena y ahora Anser, ahora el paisano, Anser, el paisano, pues que es de Reynosa, y yo gané ahí varias veces en Reynosa, él estaba chiquillo ahí. Sí. ¿Te fijas cuánto fronterizo o norteño? Digo, el caso de Lorena es la única tapatía y Alarcón, ¿no? Y Alarcón, sí, el Rafa Alarcón tiene mucho mérito porque yo le digo, antes nosotros salíamos o llegamos a salir de Caddy Ranks, éramos Caddies, y le digo yo, y tú fuiste el primer pirurris que llegaste a 7 Pro, porque él era, pero tiene más mérito, pues, tiene más mérito, ¿verdad? Entonces le decía, no, tú tienes más mérito, ¿y por qué se hizo? No porque tuviera necesidad, porque le gustaba, le encantaba el Rafa, y desde que estaba chavalillo, y 12, 13 años, yo estaba en Guadalajara, y ya el papá lo mandaba a jugar con los pros, y juégale a los pros, hijo, y no le tengas miedo, tú juégale, ¿no? Entonces lo hizo aguerrido, y claro, fue un gran jugador que hizo una gran carrera de jugador colegial en Estados Unidos, estuvo en Oklahoma State. Ernesto, un deporte fuera del golf que disfrutes, que te guste ver o jugar. Bueno, antes, cuando estábamos chavalillos aquí en el Agua Caliente jugábamos béisbol, éramos beisbolistas, yo era pitcher. Pero así que sea fanático, por ejemplo, del fútbol, pues no tengo equipo. Claro, un partido que los Cholos y que contra esto, el otro, pues sí me llama la atención y me gustaría ir a verlos. No voy, fíjate, no voy. Y aquí vivo cerquita del estadio, entonces no voy. Pero mis respetos para todos ellos. Todo el que Carlos, el que llega a destacar a un nivel así, de cualquier deporte merece todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Mi querido Ernesto, te agradezco muchísimo esta hora que nos has regalado, tu mensaje para toda la gente que te va a ver, no solamente en Baja California, sino en muchas partes de nuestro país y del mundo, a través de esta modernidad del famoso Internet que ahora te ven en todos lados. Sí. Y agradecerte muchísimo. Primero que nada, siempre has sido un caballero, siempre nos atendiste maravillosamente en nuestro desempeño profesional, cosa que te agradezco enormemente. Y desde luego por el privilegio de poder platicar de tu amistad desde 1990, mi querido Ernesto, te ando correteando en los campos de golf.
No, pues muchas gracias, mi Carlos. Al contrario, ¿a poco ya se pasó una hora? Yo pensé que íbamos media hora. No, y podemos seguirle, Carlos. Digo, nos faltaron muchas cosas. Ojalá y más adelante tengamos la oportunidad de volver a practicar. ¿Cómo la ves? No, vas a ver que sí. Es Y más, hacemos la dos. Esta fue la entrevista uno y lo viene la dos. no, Viene y la se me dos. está antojando, imagínate poner a Ernesto Pérez Acosta, a Víctor Regalado y probablemente a Esteban Toledo. Sí, seguro, Los tres ojalá. a No, platicar de no. golf. Así es, seguro que sí. Muy Claro que bien. sí. Yo sería encantado. Te escuchan en todos lados. ¿Qué les dices a los que quieren jugar golf, a los niños, a los jovencitos? Mm. Pues mira, ojalá y que ya muy pronto podamos y salgamos de esta situación. Y ahora nosotros, ¿qué nos queda? Pues son maestros. Tenemos que dejar nuestras enseñanzas, tenemos que dejar sembrar esa semillita ahí para que crezca, así como lo hicimos nosotros. Entonces, pues ahí estamos. Ya una vez que regresemos al campestre, ahí estamos a sus órdenes y todo aquel que se interese y quiera. Muchos niños, Carlos, mi hermano, está dentro del programa de los niños y tiene un programa muy bueno, están saliendo nuevas generaciones. Y nosotros pues ahí apoyamos y ponemos todavía de nuestra parte para que eso siga creciendo. Híjole, ya me iba, pero te tengo que hacer la última. Órale. ¿Por qué el pollero? Ah, lo del pollero. Hay muchas versiones, ¿eh? Primero que porque me gustaban las pollas, ¿no? Bueno, pues a todos nos gustan las pollas, pero no y luego la otra de que porque tenía un tío que era la Granja Pérez que vendía pollos allá por el centro y entonces yo digo, oye, el señor Pérez, el de los pollos, le dice, ¿es tu tío? Sí, le digo, es mi tío. Y no, pues no es cierto. No, y la otra es de que ahí mi mamá en el agua caliente, en el bungalow donde vivíamos, tenía un jardín muy bonito con plantas, flores y hasta sus propios, ella sembraba ahí sus calabacitas y todo eso. Y como a 2 casas de ahí había una señora, una vecina que tenía gallinas, tenía pollos ahí. Acuérdate que antes comías huevos de gallo gallina, ahí en el agua caliente. Entonces, pues algunos de los pollos ya se escapaban, iban y se metían ahí al jardín de mi mamá y les escarbaban y empezaban a comerse las frutitas. Entonces, mi hermana Clemen y yo salíamos y mi mamá dice, anda, espanten los pollos ahí. Entonces, una de esas yo, pues a espantarnos a los pollos, agarro una piedra y órale, le tiro un pollo, le pego en la pura cabeza y lo dejé tirado y lo maté, pues al pollito, hombre. Y en eso sale la señora, doña Beatriz, y me dice, mira nomás, este muchacho pollero anda matando mis pollos. Y de ahí se quedó. Así se quedó. Esa es la historia. Y hay otras versiones ahí, pero esa es la verdadera. Ernesto, muchas gracias. Señores, señores, Ernesto Pérez Acosta, el pollero, una gloria del golf mexicano en Reacción Deportiva en Cadena. Muchas gracias. No, al contrario, claro, muchas gracias por haberme dado la oportunidad y un saludo a todos los amigos de toda la República, a todos golfistas o no golfistas, y como yo les digo, si quieren pegarle lejos y derecho, ahí estoy a sus órdenes en el campestre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos, gracias.